Hola, hermanos del canal del Evangelio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo también para Andrés e Hilda, que el Señor les bendiga en esta tarde. Se me ha encomendado a mí el poder traer la palabra del Señor en esta tarde, la continuidad del libro de Filipenses y que nos lleva a estudiar la palabra del Señor en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Así que en esta tarde, hermanos, quisiera compartir con ustedes esta escritura maravillosa y para lo cual, primeramente, quisiera orar al Señor para que Dios use nuestra vida como un motivo de bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar al Padre. Amado Dios, te doy gracias en esta hora en el nombre glorioso de Jesús, por tu gran misericordia, por tu gran amor, por tu gran bondad. Quiero darte gracias, Señor amado, porque tú pones el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Señor, y en esta tarde gloriosa pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, que sea con nosotros, Señor, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Y gracias, Padre, porque solamente tú eres el que merece gloria, honra y alabanza. Y rogamos, Padre, para que toques el corazón de cada uno de aquellos que van a estar conectados y aún de aquellos que no te conocen, querido Rey. Padre, todo te lo pedimos en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, eh, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo 9, eh, vamos a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad, en eso pensad. Versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, sabemos y debemos de entender que la palabra del Señor, el fundamento y la fuente de toda verdad es la palabra de Dios. La palabra del Señor, a la cual hacemos bien en estar atento a ella. Así que, como vemos aquí la escritura que acabamos de leer, es tan interesante porque, si bien es cierto, esto que está aquí hablando Pablo, eh, nosotros podemos darnos cuenta que todo el capítulo 4, por ejemplo, el gozo, la fe, la unidad, todo aquello viene cuando nosotros entendemos nuestra unión que tenemos ahora con Cristo y entendemos que antes estábamos en un reino de tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y esto tiene que ver mucho con la forma que nosotros tenemos de pensar. Por cierto, en aquel tiempo quizá la gente no tenía la posibilidad que tenemos hoy en día de ser bendecidos, de poder tener una Biblia en la cual nosotros podemos estudiar, pero vemos aquí a través de la escritura que todo esto que está enseñando precisamente Pablo y que está llevando ahí a cada uno de ellos esta escritura en la cual vemos dos cosas fuera de las seis que nombra ahí, que son lo honorable, lo puro, lo verdadero, lo justo, lo amable, lo de buena reputación, pero hay dos cosas fundamentales en la cual quisiera que nos enfocáramos y que lo viéramos nosotros como lo que es. Son dos mandamientos. No, Pablo no está tratando de decir, traten de hacer esto, sino que él dice, después que nombra todas aquellas cosas, dice, en esto pensad. Y luego en el versículo 9 después dice, lo que viste y lo que aprendiste y recibiste y viste y en mí, esto haced. O sea, debo de aprender y toda persona tiene que aprender primero a hacer esto y en eso lo cual tenemos que fijar nuestra mirada. Ahora, quiero decirle lo siguiente a ustedes. Esas seis cosas que ha nombrado Pablo. ¿Cuáles cosas? Lo honorable, lo verdadero, lo puro, lo justo, lo de buena reputación, lo amable. Y todas estas cosas, cierto, tienen una importancia tremenda. Y lo que llama mucho la atención aquí es que cada vez que Pablo nombra esto, dice todo lo que es puro,
todo, y la palabra todo aparece en todo esto. Entonces, el énfasis que le está dando es que esto es de vital importancia. Por eso dice él, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Pero como vemos aquí, hay dos cosas que son fundamentales, ¿sí? Que es el pensar bien para poder actuar bien. No está hablando de ahí, traten de la fe o de alguna cosa, sino que después de haber dicho todo ahí el capítulo 4 acerca del gozo, coronamiento y todo esto, pero ahora Pablo está diciendo, está haciendo específicamente que vayan y comprendan esto, que lo que debemos de pensar, lo que debemos de hacer. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, personas que dicen yo conozco a Cristo, y muchos de nosotros podríamos decir yo conozco a Cristo, pero la evidencia de todo esto tiene que ver con lo que le voy a decir ahora. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 3, vea esa escritura por favor, dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, en esto sabemos que le hemos conocido, ¿sí? Si guardamos sus mandamientos, note bien, si guardamos sus mandamientos, eso es lo que dice la escritura. ¿Sí? Y dice, y al que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Note bien. Entonces, una persona conoce a Dios o conoce a Cristo por experiencia. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios, ¿cierto?, es real en su vida. No solamente es un conocimiento mental o un conocimiento superficial, sino que cada día esa palabra de Dios va siendo parte de nosotros mismos, que la ponemos en práctica y la aplicamos. Y Pablo está viendo aquí, precisamente en Filipenses, que una de las cosas importantes, porque hemos llegado aquí al desenlace, al clima de esta carta. Y yo bendigo el nombre del Señor por el pastor Luis Hidalgo y los otros pastores que lo han hecho de una forma maravillosamente bien al explicar las escrituras. Entonces yo estoy tratando aquí de enfocarme en todo esto. Entonces cuando vemos las escrituras, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que estas dos cabezas que pensar y hacer son tan vitales porque la vida transformada de una persona primeramente viene cuando aprende él y ha entendido que su mente también tiene que sufrir una transformación de la mente, de la forma de pensar, porque escuche bien, nosotros venimos de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, como ahora estamos en el reino de su amado Hijo, yo no puedo pensar con una cabeza vieja. Por eso que somos bendecidos hoy en día al tener las escrituras y que ellas puedan ser parte de nosotros mismos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. Dice, no se aparten de tus ojos. Guárdalas, ¿dónde? Guárdalas en tu corazón, porque ellas son vida y medicina para todo tu cuerpo. Y dice, de sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces una vida transformada viene primeramente cuando nosotros comprendemos que nuestra mente tiene que sufrir un cambio y un cambio drástico. Entonces, para yo pensar lo honorable, para yo pensar todo lo que enseña ahí, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, reputación, para que sea eso parte de mi vida, tengo que entender esto. Primeramente, cuando Pablo dice ahí, en esto pensar, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, primeramente el pensamiento correcto va a producir en nosotros una conducta correcta. Entiéndase bien eso. Va a producir en nosotros una conducta correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que entender eso, mis amados, porque sin el pensamiento correcto, nuestras vidas van a hacer vidas con conductas incorrectas, con formas de pensar, de hablar, de hacer y de muchas cosas en nuestras amistades, en el trabajo, con las personas, no va a hacer lo correcto. Por lo tanto, nosotros, si tenemos un pensamiento correcto, lo que nos va a llevar a una conducta correcta. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos, ya que
Decimos esto porque debemos de entender que para mí, no sé, para usted, pero para mí virtud es aprender a doblegar cada día el alma para lo bueno, ya que nuestra alma tiene que sufrir una transformación, pero como dije delante, drástica, drástica. No una persona que solamente se queda en el gozo de saber que ha sido una nueva criatura, que ha experimentado el gozo de la salvación, pero no se renueva, es una persona que es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque en la mente hay muchos pensamientos, hay muchas imaginaciones. La mente es un peligro vivo si la dejamos pasiva sin tratarla. Por eso que debemos de estar constantemente mirando en las palabras del Señor. Recuerda que cuando nos arrepentimos, la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Metanoia, una metanoia. Entonces, que resulta en un cambio de mentalidad, en un cambio de forma de pensar, ¿cierto? Y de propósitos. Por tanto, tiene que sufrir una transformación drástica, porque si nuestra mente es renovada, nuestra forma de vivir también va a ser diferente. Por eso que es tan importante. Escucha lo que dice el libro de Santiago, por favor, en el capítulo 1. En el capítulo 1, véalo conmigo, el libro de Santiago, capítulo 1, dice en el versículo 21, dice así la palabra del Señor. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia, dice, de malicia. ¿Cuánta malicia hay en la mente del ser humano? Dice que hay abundancia. Alguien podrá decir, pastor, pero que yo no soy mal pensado. Si eso llegase a ser así, deberíamos entonces sacar esta hoja de las Escrituras. Porque la Biblia me está enseñando, dice, que yo debo de desechar toda inmundicia. ¿Cuánta inmundicia hay? Hay mucha en la mente. Por eso que no te extrañes que muchas veces quizás cuando tú te has ido a orar o quieres consagrar tu vida al Señor y ahora que quizás estás en una entrega profunda a Dios, en un coloquio de amor precioso y te encuentras que se levantan pensamientos en ti, pensamientos impuros. Quizás tú podrás decir, este pastor está loquito, pero a mí me sucede. A mí me sucede muchas veces, me descuido un poco, inmediatamente vienen pensamientos y cuando reacciono digo, ¿por qué vienen esos pensamientos si ahora yo te sirvo, Señor? No sé si te ha ocurrido a ti. Pero yo creo que a todos los cristianos les sucede eso, porque la batalla nuestra, que tenemos que pelear diariamente, todos los días, la batalla del creyente, no es con los demonios. Los demonios no tienen nada que ver aquí porque Cristo el Señor venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él lo venció y lo despojó y lo exhibió públicamente. Pero hoy nosotros, las batallas que tenemos que lidiar todos los días, constantemente, es con nuestra mente, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser. Recuerda que nuestro entendimiento está corrompido. Está corrompido. No importa los años que una persona pueda llevar en la iglesia o dice servir al Señor o convertido al Señor, la mente tiene que sufrir todos los días cambios drásticos a través de la preciosa palabra del Señor. Por eso que yo no puedo descuidar mi vida dejando la palabra a un lado, porque la mente, como te dije recién, en la mente donde se levantan los pensamientos pecaminosos y si tú no haces algo al respecto, se van a llevar a efecto. Por eso que debo de tener cuidado con mi mente, con mi forma de pensar. Por eso que Santiago decía aquí, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, acoged con mansedumbre o reciban con mansedumbre la palabra implantada que puede, cierto, salvar o preservar
vuestras almas. Qué lindo cuando escuchaba la semana pasada al pastor y hablaba de la preservación de vida, de la preservación del alma, de ser perseverante. Esa preservación precisamente se refiere a que no aquí que tú vas a perder la salvación cuando está hablando aquí de salvación del alma, sino que está diciendo que la palabra del Señor implantada puede preservar, salvar, proteger nuestra alma, nuestra forma de pensar. Por eso que es tan importante que nosotros entendamos. Entonces el creyente, ¿qué tiene que hacer el creyente? Para aprender a pensar todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, que es todo lo que es de buena reputación, tiene que ir precisamente a la palabra del Señor. ¿Cuántas personas no he escuchado yo en la vida que dicen, no es el Señor el que me guía, el Señor el que me guía? Sí, pero el Espíritu Santo de Dios necesita la materia prima y la materia prima es la palabra del Señor. Por eso que el Señor dijo que Él tomará de lo mío y me glorificará. Eso dijo el Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo y dijo que Él no iba a recordar todas las cosas y no iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Es así o no? Eso lo dijo Él. Entonces, por eso que el creyente no se puede descuidar, no puede vivir con una mente pasiva. Por eso que cuando Pablo le daba énfasis a estas dos cosas como el pensar para hacer, ¿sí?, que son mandamientos generales con respecto a esto, es por lo mismo, porque él está diciendo, fijen su mirada constantemente, presten atención, en esto pensad, a esto tienen que ir ustedes todos los días, porque si ustedes están en esto, van a poder, cierto, vivir la vida como Dios demanda. Porque el gozo, la fe y todas las cosas que tú ves en todos los capítulos anteriores, todo esto viene también por tener una mente bien renovada en el Señor, una mente espiritual, una mente transformada por el poder de Dios, que viene por el Espíritu Santo de Dios, que nos guía la palabra. Entonces te das cuenta, entonces cuando vemos aquí la Escritura, nosotros tenemos que ir todos los días a mirarnos en el espejo de la palabra del Señor. Recuerda que la palabra de Dios es el espejo nuestro porque eso refleja lo que nosotros somos hoy en día en el Señor Jesucristo. Por eso que cuando la Biblia habla ahí en el libro de Santiago, por favor vuelva conmigo, si es posible, en el capítulo 1, después que hemos leído el versículo 21, ¿cierto? Dice también en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Se da cuenta? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Quién se engaña? Nosotros. Porque el solo hecho de saber o de escuchar o de entender la palabra del Señor, eso no significa cambios. O el estar apercibido, estar convencido de que la palabra es real, eso no significa cambio. El cambio viene cuando yo soy un hacedor de las palabras de Dios que se me están enseñando. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Espero que lo estés entendiendo, mi amado hermano. Entonces, por eso que dice la Biblia en el versículo 23 del capítulo 1 de Santiago, dice, porque si alguno, escuche eso, es oidor y no hacedor, ¿se da cuenta? Es oidor y no hacedor, cierto que dice así la palabra del Señor. Entonces dice, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Por eso que es un peligro para la persona que solamente ve la Escritura esporádicamente, que solamente, no sé, toma la Escritura cuando puede. La Escritura, las palabras del Señor tienen que estar constantemente siendo transformada mi mente por el poder de Dios. Dios no va a pasar por alto su palabra. Por eso es que es importante que nosotros entendamos estas verdades espirituales. ¿Te das cuenta entonces cuando la persona entiende esto? Tiene ya en sí un pensamiento correcto, piensa como lo que dice la palabra del Señor,
por cuanto después el resultado, su conducta, ¿cierto? Va a ser una conducta correcta. Su forma de ser, su forma de pensar, su forma de caminar, su forma de actuar con los demás, con su esposa, con los hijos, con las amistades. Va a ser lo correcto, va a mostrar a Cristo. En otras palabras, cuando Pablo está hablando ahí por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿sabe a quién se está refiriendo? A cualidades que estaban precisamente en Jesucristo, mi Señor. ¿Por qué? Porque mira, dice todo lo verdadero, todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buena reputación. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. ¿En quién se veían esas cualidades? En Cristo. Pero lo tremendo lo que dice Pablo aquí dice, en eso pensar, porque eso conviene hacer, eso conviene pensar cada día. Entonces después añade, dice, lo que aprendiste y recibiste y oísteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Te das cuenta? Alabado sea el nombre del Señor. Es extraordinario como Pablo, él se pone como ejemplo que tiene que ver, esta palabra está muy conectada con el versículo 17 del capítulo 3, donde Pablo también dice, hermanos, sed imitadores de mí, así decía él. Pero ¿cuál es el consejo que siempre dicen las personas o hemos dicho alguna vez, quizás por ignorancia, las personas dicen, pone tu mirada en el Señor. Pone tu mirada en el Señor, pone la vista en el Señor y no en los hombres. Sí, pero Pablo está diciendo otra cosa. Pablo nos está enseñando, dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oísteis y visteis en mí, esto hacer. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un hombre, un hombre de Dios, un apasionado de Dios, ¿sí? Un hombre comprometido con Dios, un hombre lleno de Dios, ¿cierto? Entonces, es tan tremendo comprender esto. Él se pone como ejemplo y por eso que es importante, por eso que te dije recién, ¿qué lo definía a Pablo? A Pablo lo definía, ¿sabes qué? La gracia del evangelio o el evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que definía a Pablo, no lo que él era, no lo que él había sido. Por eso que tenemos que comprender estas verdades espirituales. Ahora, es tan importante lo que te estoy diciendo, mi amado. De hecho, la misma Biblia dice en el capítulo 12, versículo 2 del libro romano, dice, no os adaptéis o no te amoldes al mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿quién tiene que hacer esa parte? Nosotros. No la va a venir a hacer Dios. Es mediante el poder del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. El espejo de la palabra del Señor es donde tenemos que estarnos mirando día a día cada uno de nosotros. Observa esta escritura que está en el 2 de Corintios, por favor. Yo estoy yendo muy rápido porque sé que el tiempo apremia. Mira lo que dice en el capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 3. Versículo 17, escucha lo que dice. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay? Hay libertad, hay libertad. El Espíritu Santo ahora está morando dentro de ti, dentro de mí. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios porque no estamos solos. Tenemos su palabra, tenemos su palabra. Por eso que, amado, es una bendición tremenda tener la palabra de Dios delante de nosotros. Lo cual antiguamente la iglesia de Filipo, ellos no podían tener la palabra ahí. Usted tiene que entender que muchas veces estas eran solamente enseñanzas orales. No todas las personas tenían el privilegio de lo que tenemos nosotros hoy en día, tener las escrituras para poder cada día alimentarnos de ellas. Entonces dice la Biblia ahí, mira el versículo 18 de 2 de Corintios 3, versículo 18, dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu
el espíritu de gloria en gloria. Mira lo que hace el Señor. Cuando nosotros nos miramos, vamos a la palabra, al espejo nuestro. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Las palabras de Dios, que son el espejo nuestro, eso reflejan la gloria de Dios, lo que hoy en día somos nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Eso es glorioso. Por eso que cuando tú te miras en el espejo, ¿qué veo en el espejo de la palabra de Dios? Que la Biblia me enseña que yo he sido justificado por la fe, cierto, en la obra de Jesucristo, mi Rey Salvador, y todo por gracia, sin mérito alguno. Por eso que eso es motivo de gozo. Si tú no te miras constantemente en la palabra del Señor, eso después te lleva a un peligro vivo. Por eso dije recién que la mente pasiva es un peligro. La muerte tiene, la mente tiene que sufrir un cambio, una transformación drástica. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice claramente, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria. No dice de derrota en derrota, dice de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Por eso que muchas veces esos problemas, esas tribulaciones, esas dificultades, esas presiones que tú sufres, que son aparentes derrotas, no. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Por eso que es tan importante, mi amado, que aprendamos estas verdades espirituales. Ahora, volviendo allá al libro de Filipenses, por favor. Entonces, Pablo les decía a ellos, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, o sea, si hay algo más que nosotros podamos añadir a todas estas cosas con el propósito de que nuestras vidas sean transformadas y experimentemos cada día la gloria del Señor, pues dice Pablo, esto pensad, en esto fijen su mente, a esto denle importancia. Oh, qué bueno es el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso que le dije, no es una sugerencia. Esto hacer, dice después, en el versículo 9, dice, lo que aprendiste y recibiste, o sea, ya recibieron enseñanza, ya recibieron las palabras de Dios, pero ahora ya ustedes tienen que ahora, ¿cierto?, permanecer en aquellas enseñanzas. ¿Cuánto? Todos los días, diariamente. La Biblia dice en el libro de Salmos, en el capítulo 19, verso 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Te das cuenta? Por eso que el alma tiene que sufrir drásticos cambios. ¿Para qué? Para que nosotros exterioricemos a Cristo. Nosotros cuando vamos experimentando la vida de Dios, Cristo tiene que verse en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Por eso que todas aquellas cualidades que está hablando ahí el versículo 8, está hablando precisamente de las cualidades que se vieron en Cristo Jesús y que tienen que ser ahora parte de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Claro, pudiera decirte mucho más versículo concerniente a lo verdadero, pero el tiempo ya nos apremia, así que por tanto quiero dejarte solamente esta escritura maravillosa que está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera. Lo que enseñaba el pastor la semana pasada, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Perseverar significa que no es una persona
esporádicamente toma la palabra, cuando se siente abrumado, o sea, cuando él siente gana, porque aquí también tienes que tener cuidado, porque aquí no tiene nada que ver con lo que yo siento. Lo que yo siento está sujeto a cambio. Muchas veces lo que yo siento no tiene nada que ver con lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso que tengo que tener cuidado como hijo del Dios Altísimo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso que es importante que entendamos que nosotros tenemos que aprender cada día, que nuestra mente tiene que sufrir una transformación, pero severa. Severa, no puede quedar ahí, porque de lo contrario somos un peligro también nosotros, nos desviamos de las cosas que Dios desea acerca de cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso que no te olvides nunca. Hay 6 cosas importantes ahí, las cuales Pablo ya la ha nombrado, que es lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo amable, lo de buena reputación. Si hay virtud alguna, pues en esto pensad. En esto pensad. Son 2 mandamientos. En esto tú tienes que pensar. Tú y yo debemos de pensar. Y el versículo 9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste y en mí, esto ahora haced. Entonces, cuando nosotros aprendemos que debemos de desarrollar una vida de Dios con un pensamiento correcto, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, va a estar en línea, nuestro comportamiento va a ser correcto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Por eso que es tan importante que nosotros aprendamos cada día a mirarnos en el espejo de la gloriosa palabra del Señor. Termino con esto. Escúchame bien. Hay una escritura que está en el Salmo 119. Cuando quieras mirarte en el espejo de la palabra del Señor. Por cierto, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero escucha, este espejo maravilloso me enseña en el Salmo 19, versículo 13. Escúchame. Dice, he contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Me he regocijado en el camino de tus testimonios. Más que sobre todas las riquezas, meditaré en tus preceptos. ¿Qué va a hacer el creyente? Meditar en sus preceptos. Consideraré tus caminos, consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos. Versículo 16, no me olvidaré de tu palabra. ¿Te das cuenta? Por eso que es tan importante. Decía él en el versículo 11, decía, en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Eso decía el salmista. Por eso que te animo a que cada día puedas comprender que si no renovamos nuestra mente, no transformamos nuestra mente, es difícil que nuestra forma de ser vaya a cambiar. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor, que Dios está con nosotros. Dios te bendiga.